Del ámbito internacional conocimos que el viceprimer ministro ruso Alexander Novak informó que los ingresos del país por la venta de gas y petróleo crecieron un 28% en 2022 a pesar de la ola de sanciones impuestas contra Moscú por su operación militar en Ucrania. El alto funcionario destacó que se registra un resultado positivo pese a las acciones de los países no amistosos con Rusia. Indicó que la extracción de petróleo del año pasado fue de 535 millones de toneladas, 10 millones más que en 2021. En tanto, el viceprimer ministro recalcó que Rusia suministró una cifra récord de 15.500 millones de metros cúbicos de gas a China por la vía del gasoducto Fuerza de Siberia. Recordemos que a finales de diciembre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que prohíbe suministrar petróleo a los países que se han sumado al embargo de la Unión Europea a los suministros marítimos de petróleo ruso. El mandato entrará en vigor este 1 de febrero. Y el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva enviará esta semana una misión a Venezuela para iniciar el proceso de reapertura de la embajada brasileña en Caracas. La misión estará liderada por el diplomático Flavio Macieira, quien fue representante del país brasileño ante Noruega, Panamá y Nicaragua, y además ocupó cargos en las embajadas de Brasil en Francia, Irak, Irlanda y Suiza. Según la prensa local, Macieira permanecerá como encargado de negocios de Brasil en Venezuela hasta que se nombre al nuevo embajador. No olvidemos que las relaciones entre Venezuela y Brasil se suspendieron durante el gobierno de Bolsonaro, quien reconoció en 2019 al exdiputado opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, desconociendo a la administración de Nicolás Maduro. El eurodiputado irlandés Mick Wallace instó a los políticos europeos y norteamericanos a comenzar a velar por los intereses de sus ciudadanos, quienes anhelan la paz. Así lo dijo el político europeo, quien afirmó además que la OTAN fue creada por Washington para mantener a los países europeos subordinados al imperialismo estadounidense. Wallace apoyó así la marcha de este domingo en Times Square, en el centro de Nueva York, donde cientos de manifestantes protestaron contra el militarismo estadounidense y exigieron que el dinero que financian los conflictos se destine a cubrir las necesidades de la población. Miles de integrantes de las comunidades aymaras y quechuas, así como de organizaciones sociales y sindicales de Perú, se dirigen en caravanas desde distintas provincias hacia Lima, la capital, como parte de una segunda edición de la denominada Marcha de los Cuatro Suyos. El propósito es permanecer en la capital hasta que dimita la presidencia designada Dina Boluarte. Otros de los reclamos son el cierre del Congreso, la creación de una asamblea constituyente y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión desde el 7 de diciembre pasado, cuando fue destituido por el Parlamento y acusado de rebelión. Desde esa fecha han muerto en el país andino casi 50 personas debido a la violencia policial y otros hechos asociados a la crisis política que vive Perú. Nos vamos ahora periodísticamente hablando hasta África. Al menos 17 personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un atentado con bomba en una iglesia pentecostal de la República Democrática del Congo. La autoría del hecho fue atribuida por las autoridades a un grupo cercano al autodenominado Estado Islámico. El ataque contra el templo ubicado en la ciudad de Kasindi, en la frontera con Uganda, ocurrió cuando se realizaba el servicio religioso. El portavoz del ejército congoleño, Anthony Mwaluchayi, declaró a medios de prensa que se detuvo a un sospechoso, un ciudadano de origen keniano. Refirió además que el atentado fue cometido por las Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo que reivindicó el hecho posteriormente y que se presenta como filial del Estado Islámico en África Central. Un informe de la ONU precisa que los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas causaron la muerte de al menos 370 civiles entre abril y diciembre de 2022. Autoridades de Nepal suspendieron este lunes las labores de búsqueda y rescate de los 4 cuerpos que no han aparecido tras la trágica caída de un avión este domingo con 72 personas a bordo en la ciudad de Pokhara. La esperanza de encontrar algún sobreviviente entre las 72 personas que iban a bordo del avión, 68 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, es nula, según declaró este lunes un alto funcionario local. Nepal conmemora esta jornada un día de luto nacional tras este desastre aéreo considerado como la peor catástrofe de ese tipo en el país en las últimas 3 décadas.